Muy buenos días para todos. Es para mí un privilegio y un honor volvernos a encontrar en esta mañana de domingo, en esta mañana especial en la que venimos a buscar la presencia del Señor, en la que nos encontramos una vez más tú y yo, como sus hijos, como su pueblo, y aquellos que están invitados también por primera vez, bienvenidos todos. Y en este momento vamos a sintonizar nuestros corazones para unirnos en la presencia del Espíritu Santo para poder bendecir el nombre del Señor. Y les invito a que vayamos al Salmo 111, el versículo 1, dice la palabra del Señor allí: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Qué hermosa la palabra del Señor, y siempre a través de los salmos nos está invitando a que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces yo te invito a que en esta mañana nos unamos en un mismo espíritu, nos unamos en comunión, todos juntos, aunque no estemos físicamente juntos, pero de todo corazón y en espíritu podemos estar en unidad y bendecir el nombre de nuestro Dios, porque Él ha sido maravilloso, ha sido bueno, y no importa de pronto si en esta semana pasó algo difícil, si en esta semana, has llegado al fin de semana cansado, agotado tal vez por las actividades o con alguna aflicción en tu corazón, pero te invito en este momento a que estemos allí en comunión con el Señor, en paz, que la paz que el Señor tiene para nosotros hoy esté sobre nuestras vidas. Y digámosle en esta mañana al Señor: gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, hemos podido sentirla, experimentarla, hemos podido sentir tu mano protectora sobre nuestras vidas, tu mano de provisión, que nos has guardado, Señor, y que tu bendición ha estado sobre nuestras vidas. Y queremos en esta mañana colocar nuestros corazones en paz contigo, Señor. Señor, te pedimos perdón y pedimos que tú perdones si hemos ofendido a otras personas, pero Señor, en esta mañana límpianos, renuévanos en ti, Señor, y danos ese gozo que viene de tu Espíritu para poder alabarte y bendecirte, Señor. Gracias, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Y te invito a que de todo corazón nos unamos, que nos levantemos de nuestra silla con mucha alegría, con mucho gozo, y alabemos el nombre del Señor unidos. Vamos con sus palmas. Y vuelvo a despertar, a tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti, y nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Gracias por tu amor. Aquí siempre tan cerca, y llenas de vida mi corazón, y en ti Jesús yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Corazón, lo encuentro, no me dejarás. Soy tuyo. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, y llenas de vida mi corazón, y
y en ti Jesús yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Y siempre tan cerca y llenas de vida mi corazón. Y en ti Jesús yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. vuelvo a despertar, a tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Gracias, Jesús. Aquí siempre tan cerca y llenas de vida mi corazón. Y en ti Jesús yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Vamos aquí. Solo a ti la gloria. Y digámosle juntos. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas. Alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas. Celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Y te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Y te alabamos Dios. Y palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te
Que todo lo que respire cante. Te alabamos, Dios. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. 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 Vamos, sus voces. Y te alabamos, Dios. Cántale ahí al Rey. Te alabamos, Dios. No pares. Y te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Vamos aquí. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi vida y todo has cambiado. Digámoslo juntos hoy. Y no me callaré, y día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Con sus palmas. Vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo has cambiado. Vamos, iglesia. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque tú nos das vida. Gracias porque tú nos das libertad. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado.
me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque nos das libertad y nos das vida. Todo lo que soy. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Hoy. Ven aquí, Espíritu de Dios. Trae tu presencia en medio de nosotros. Toca cada vida, toca cada corazón hoy. He probado y queremos sé más de ti, de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu, ven, abre los cielos. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración delante de ti. Que tu amor hoy nos llene. Solo tu amor que tu amor nos inunde, Espíritu Santo. Queremos de ti. Si usted puede ahí levantar sus manos, decirle: Espíritu Santo, necesito de tu presencia, necesito de ti. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Vamos, iglesia. Espíritu, abre los cielos, venimos a adorarte solo a ti. Ahora dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Habita hoy en medio nuestro, Espíritu Santo. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrada por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Que hoy tu presencia me invada, Señor. Digámosle en esta mañana: abre los cielos. Que sea un clamor de nuestro corazón hoy, diciéndole: venimos a adorarte, Jesús. Necesitamos de tu amor. Corremos a tus brazos, corremos a tu presencia. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor, solo tu amor me satisface. No hay nada más, Señor, nada más. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero
gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero Señor, que en tu presencia me invadas, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero Señor, quiero en tu presencia me invadas, Señor. Solo tu presencia, Jesús, solo tu presencia. Tú eres más que suficiente para nuestras vidas, Jesús. Eres lo que necesitamos para vivir. Gracias por tu amor infinito. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y digámosle juntos, iglesia. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran Acérquese amor. confiadamente delante de Dios. Acerquémonos delante de Él. Con brazos Sus brazos abiertos nos nos recibe hoy. recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias,
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, Señor, tú eres suficiente para nosotros. Eres suficiente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Jesucristo basta para nosotros. Él es la persona más especial, más importante. Yo te invito, levanta tus manos por un momento y dale gracias a Dios y dile: gracias, Señor. Tu amor es suficiente para mí, Señor. Gracias, en ti encuentro fortaleza, en ti encuentro consuelo, en ti encuentro esperanza, Dios. Gracias porque tú me alientas, Señor. Tu palabra me da fuerzas para continuar, Señor. Tu Espíritu Santo me levanta en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Tu Espíritu me fortalece. Dile al Señor en esta mañana: gracias. Y con esta canción, por un momento más, bendice al Señor, por un momento más. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebé, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu castigo recibió, tú eres la mayor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos toda la alabanza y toda la gloria, Señor, porque tú eres maravilloso en nuestras vidas, porque tú eres precioso. Y creo que para cada uno de nosotros, el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la persona más especial. El Señor nos ha enviado su Consolador para que nosotros tengamos vida, tengamos fortaleza, tengamos consuelo, tengamos nuevas fuerzas. Entonces hoy retoma fuerzas en el Señor. Yo te invito, y la invitación esta semana especial es para que oremos, para que no nos agotemos, no nos cansemos de orar. Debe ser un constante y debe ser no solamente una disciplina, sino más bien un deseo, un anhelo de nuestro corazón, permanecer en la oración. Dice Mateo 6, el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una invitación que Dios nos hace permanentemente a que estemos allí en el altar de la oración, a que estemos en intimidad con Dios. Es la única manera en la que tú y yo podemos levantarnos, hacer la voluntad del Señor, reponernos de toda situación difícil, tomar fuerzas para continuar adelante cuando el camino se nos hace pesado. La única manera y que podemos tener victoria es a través de la oración y a través de su palabra también. Entonces yo te invito a que estemos allí firmes, en pie de guerra, continuemos adelante con nuestro tiempo de oración los miércoles, los sábados 5:30 de la mañana. Allí todos hemos visto el resultado de la oración, cómo Dios ha contestado en nuestras oraciones, nuestro clamor que hemos hecho por tantas personas, por tantos hermanos, y vamos a ver el fruto de la oración en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces no nos desconectemos. Yo les invito a que sigamos fortalecidos en el Señor, que avivemos, como dice su palabra, el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas, y que nos levantemos, que cada día busquemos su palabra, que cada día lo busquemos a Él en oración, allí en nuestro lugar secreto. Y te invito a que
sigamos adelante con nuestras células, no nos desconectemos, quienes estamos acudiendo presencialmente en nuestra reunión dominical, pero también así virtual como estamos en este momento. No te desconectes, invita a otras personas. No es tiempo de tal vez estar muy relajados, es un tiempo de buscar al Señor y buscar su presencia. Y te invito también, si tú eres joven, adolescente, conéctate a nuestras células. También para las familias y las parejas hay un tiempo especial en nuestras discipulados, en nuestras células de parejas. Estamos allí viendo una serie muy linda, juntos, conectados en casa, y estamos aprendiendo principios, los padres, de cómo instruir a nuestros hijos adolescentes, a nuestros hijos que son menores, y unos principios muy importantes para los matrimonios y para las parejas. Entonces yo te invito a que, si tú eres casado y no te has conectado, saldrán allí los teléfonos, y en la publicidad de nuestra iglesia vas a encontrar allí cómo conectarte y cómo buscar a uno de los líderes de parejas para que puedas hacerlo. Entonces, continuemos con ese mismo espíritu. Les envío un abrazo, un saludo muy especial. El Señor nos continúe bendiciendo, y los invito a que estemos de todo corazón escuchando la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35, NID 901 065 243 0, Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094, y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hola iglesia, buenos días. Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana, compartiendo con este tiempo tan precioso, un día hermoso de compartir la palabra con ustedes. Para mí es un privilegio entrar a sus hogares a través de este medio, y un privilegio también compartir la palabra con ustedes. Pero creo que sin más preámbulos vamos a ir a la palabra. Pero antes de eso, ¿por qué no me acompañan a orar esta mañana, por favor? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Queremos darte gracias porque a ti te plació darnos la vida hoy, y tenemos el gran honor de poder encontrarnos alrededor de nuestra familia, creyendo en tu presencia que está en medio de nosotros. Y hoy anhelamos que tu poder, tu unción, Espíritu Santo, llene nuestros corazones de esa paz, de esa tranquilidad y de esta palabra que hoy tú nos traes. En el nombre de Jesús, te damos gracias y continuamos en tu presencia. Amén. Muy bien, iglesia. La semana pasada compartimos algo muy profundo con respecto a la oración. Y hoy quiero hablarte algo como para continuar con respecto a lo que necesitamos ponerle mucha atención a la oración. Por eso he querido darle un título a la oración o a la predicación, que es: la oración nos acerca a Dios. Y quiero comenzar con este versículo en Juan 15:7, que de pronto sé que lo sabes. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Bueno, nos encanta o nos gusta mucho la última parte: pedid todo lo que queréis. Pero a veces se nos olvida que hay unas condiciones. Y el versículo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieran. Y ese es un compromiso mutuo. Dios se compromete con nosotros en respondernos y en darnos las respuestas a las oraciones, pero también demanda de nosotros que permanezcamos en su palabra. Jesús enseñaba a sus discípulos precisamente todo esto para que anduviesen pegados a Él. Y bien dice la Escritura en este mismo capítulo, dice que si no estáis pegados a mí o si estáis lejos de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Entonces necesitamos, iglesia, tener muy claro que para poder ver las respuestas de Dios,
necesitamos estar conectados a Él, pegados a su presencia. Ahora, cuando uno lee el contexto de este versículo, si lo lee fuera del contexto, podrían tomarlo como una lámpara de Aladino, ¿no? Que pueden decir, pues yo le pido a Dios que me dé y tiene que darme. No, la condición es, permanezcamos en Él y Él, sus palabras en nosotros. A veces nuestras oraciones son egoístas y nosotros debemos entender que nuestras oraciones deben glorificar al Señor. Debemos permanecer en Él para glorificarle. Y nuestras oraciones no son realmente respondidas si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso valdría la pena que hoy revisáramos qué tan cerca estamos de Dios o qué tan lejos te sientes de parte de Dios. Jesús fue muy claro. Debemos permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Así podremos pedir todo lo que queramos. Dejemos a un lado las peticiones egoístas y tengamos peticiones que glorifiquen el nombre del Señor. Hoy creo y les invito a que oremos para que sea glorificado el nombre del Señor. ¿Qué haces cuando tienes problemas o cuando tienes miedos? No sé si realmente lo que primero viene es la queja o lo primero que viene es el reclamo. Debemos cambiar la queja por la oración. A veces nos la pasamos más tiempo hablando, pero menos orando. Y quiero precisamente a través de este versículo hoy, cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, o ellos le pedían a Jesús que le enseñara a orar, miren la respuesta que ellos le decían. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Las semanas anteriores aprendimos que debemos orar sin desmayar, siempre orar sin desmayar. Y colocó Jesús una historia, o se la contó como esa viuda que insistía ante el juez injusto, pero que persistía para que le respondiera su oración. Hoy Dios espera de nosotros que nos convirtamos en personas persistentes en la oración. De hecho, el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. No dejen de orar. Y es algo de lo cual necesitamos, porque la eficacia o la ineficacia de una oración se mide por nuestros resultados. Por tal motivo, además de ser insistentes, iglesia, debemos velar porque nuestra oración esté llegando al Padre de la forma correcta. Necesitamos entender que debe llegar a la forma correcta. Recuerden que también aprendimos algo la semana pasada y es pedir al Padre. Eso lo sabíamos, pero a veces el orar se ha convertido en algo religioso. El orar se ha convertido en una costumbre y a veces perdemos lo que es la intimidad con Dios, de deleitarnos. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Orar diciendo Padre nuestro se ha vuelto muchas veces una costumbre sin saber de dónde viene o por qué lo decían. Recuerdo algo que les dije la semana pasada, que en el pueblo de Israel no era permitido o ninguno oraba a Dios como Padre. Por eso cuando escucharon a Jesús en sus últimos días y le preguntaron, Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo, ustedes lo han dicho. Y cuando eso fueron palabras de Jesús, inmediatamente ellos reaccionaron diciendo, crucifíquenle porque ha dicho una blasfemia. Decir Padre en ese entonces era decir una blasfemia. Y cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, pues los discípulos también, imagínate, se asombraron diciendo, Jesús, tú nos estás enseñando una blasfemia porque no podemos decir Padre. Y por eso aquí el versículo dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino que han recibido el espíritu de Cristo. Por eso ahora pueden llamarme Abba Padre. Entonces cuando sus discípulos le dicen que les enseñan a orar, ellos comprendieron esa parte muy importante. Además, cuando alguien adopta un niño, una pareja adopta un niño, pues le da su apellido, le alimenta, lo viste, le da estudio, le da todo, precisamente porque le da todos los derechos que ese niño merece. Ahora imagínate Dios con nosotros, nos adoptó. Algo que me fascina y me llena de tanta alegría es que el Señor nos había predestinado, nos había escogido para que fuéramos sus hijos. Y yo creo que es algo que tú tienes que tener muy presente en este momento. Esto nos
esto no pasa con Dios, quien además de adoptarnos, nos hace una transfusión de su espíritu, del espíritu de Cristo. Cosa que nosotros como seres humanos no podemos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios Padre sí lo hizo. Y miren cómo dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto no debería de extrañarnos, ¿verdad? Pues si nosotros, aún siendo pecadores, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que necesitamos? Ahora bien, notemos que Jesús nunca llamó a Dios Padre por otro nombre, como lo conocemos, porque Dios tiene varios nombres: Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shaddai, Jehová Shalom. Y Jesús nunca llamó a Dios por esos nombres. Siempre se dirigía a Dios como Padre. Eso me impresionó mucho, porque Él, como Hijo de Dios, nos daba un gran ejemplo para que nosotros también lo siguiésemos. Por eso, cuando Él enseñó el Padre Nuestro, lo primero que les dijo fue: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, es un privilegio, porque algo que me impacta de Jesús es que aún estando en la crisis más dura, estando en el momento del Getsemaní, en ese Getsemaní donde estuvo a punto de renunciar, o más bien de pasar esa copa, como Él mismo lo dice, de decir: yo no quiero ir a la cruz, pero si es posible, otra cosa sería mejor, pero igual yo me someto a ti. Y le decía al Padre. En ese momento, Él recibió fuerzas de parte de Dios a través de su poder. Y lo mismo lo vemos todavía en un momento tan doloroso y tan cruel, cuando estaba crucificado en la cruz. Todo el mundo le gritaba, todo el mundo blasfemaba contra Él, todo el mundo decía cosas horribles hacia Jesús. Pero saben, Jesús seguía orando y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Padre, ayúdalos, Padre. Él siempre estaba orando, y eso nos da una gran lección, iglesia, que aún en medio de la situación por más dura, por más difícil que nos encontremos, Padre, gracias por esto. Padre, gracias porque tú conoces mi corazón. Así que creo que es algo muy importante que podemos nosotros ver, que aún en el sufrimiento y en el escarnecimiento que pasó Jesús, Él seguía orando. Ahora, yo estoy seguro que nosotros necesitamos tener un Getsemaní así como Jesús. Tú debes de buscar un Getsemaní, porque Getsemaní era un lugar secreto donde Él pasaba horas orando todos los días. Y asimismo, tú y yo debemos buscar un Getsemaní. Yo no sé si tu Getsemaní puede ser el cuarto donde oras todos los días, la sala, el carro, o cuando sales a caminar, pero ya tienes un lugar específico donde pasar tu tiempo de oración. Ese es tu Getsemaní. Así que eso es importante, porque el éxito de una persona que vive en bendición, a pesar de las situaciones que puede estar atravesando, se llama oración. El éxito de poder salir en victoria de toda esta situación se llama oración. Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Aquí hay un tremendo llamado de Dios para nosotros, en el cual nosotros hemos sido llamados. Somos su pueblo, pero hay unas condiciones también. Necesitamos humillarnos, pedirle perdón, y entonces sanará nuestra tierra. No debemos dejar de orar, porque orar es estar siempre alegres en medio de las situaciones que enfrentamos. Debemos hacer lo que dice la Escritura: orar sin cesar. Claro, sin duda alguna, nadie se puede poner contento cuando viene una mala noticia y de pronto reírse de la mala noticia. Algunos lo pueden hacer, otros tal vez no. Pero lo que Dios nos está enseñando es que aún en medio de la situación, no dejemos de orar. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Sabes? De nuestras bocas deben salir cosas buenas. Deben salir
bendición, que hablemos bien, ¿verdad? No estarnos quejando por todo. Si llueve, nos quejamos. Si hace sol, nos quejamos. Si nos va bien, nos quejamos. Si nos va mal, también nos quejamos. Entonces, debemos hablar bien. Y de eso depende de cómo está conectado nuestro corazón con Dios. Porque orar es hablar bien, es bendecir, es bendecir. Orar es dar gracias a Dios por todo. Orar es profetizar, es declarar lo que queremos ver. Orar es pasar tiempo con Dios y disfrutar de su presencia. Eso es orar. Eso es tener una conversación con el Padre. Yo no sé si tú alguna vez te deleitaste pasando una conversación con tu papá. Tal vez no tenemos un buen concepto de nuestro papá aquí terrenal, pero eso no tiene que interferir en tener una buena relación con Dios Padre, porque Él nos adoptó. Por eso recuerden que nosotros somos hijos a partir del momento en que nacimos de nuevo en Cristo. No son los años que llevamos de cristiano o de como persona, como ser humano, lo que nos hace hijo de Dios. Nos hace hijos de Dios desde el momento en que nacimos de nuevo. Tal vez tú naciste cuando tenías 20, 15, 18 años, naciste de nuevo. Desde ese momento empezaste a ser hijo de Dios. Por eso también orar es declarar la voluntad de Dios, y algo muy importante, orar también es escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios? A veces cogemos la oración como una retahíla, ¿verdad? Todos los días oramos y salimos, pero ¿has escuchado a Dios? En las mañanas, cuando yo me levanto muy temprano a hacer mi devocional, lo primero que yo le digo a Dios es: háblame, quiero escucharte. Y son momentos muy lindos porque Dios me habla a través de su palabra, o mientras estoy orando o adorando, allí Dios me habla. Y son momentos donde no quisiera salirme de ese tiempo de oración, porque es una conversación. Espero tú también estés disfrutando el tiempo de la oración. Orar es declarar sanidad, prosperidad, bendición, libertad, paz. Y además orar es interceder por otros. ¿Qué privilegio tenemos? La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Eso es interceder. En estos días de pandemia, que hemos tenido varios hermanos de la congregación pasando crisis por la cuestión del COVID, nos ha impulsado a tener más oración. Y eso me recuerda algo muy importante. Algo que tiempos atrás, desde el año pasado, cuando comenzamos todo este tema, si ustedes se acuerdan, pues la iglesia venía en oración, pero muy poco. Y recuerdo que cuando ese momento de que llegó la noticia de que íbamos a entrar en cuarentena, entonces yo dije: Dios, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conectarnos? Nadie tenía experiencia en las cuestiones digitales. Nadie había experimentado en eso. Yo no sabía manejar este tipo de videos, ni mucho menos. Pero una mañana el que el Señor me dijo: están las redes. Y empezamos a buscar ahí. Cometí muchos errores. A veces se desconectaba, otras cosas pasaban que de pronto estaba hablando y nadie me estaba escuchando. Pero aprendí con el tiempo, practicando. Y empezamos a establecer las oraciones de una semana, de 2 días en la semana. Y empezamos a ver que Dios es el que sostiene su iglesia. Porque Dios permitió todo esto también para que nos acercáramos aún más de lo que nosotros estábamos cerca de Dios. Por eso la oración nos acerca a Dios. Y yo he notado mucho que cuando oramos como iglesia, Dios sí escucha la oración. Dios sí la escucha. Por eso les decía ahora que el poder tener el privilegio de orar a través de este medio nos ha unido como iglesia. Y podemos saber que hay un lugar. No tenemos que estar reunidos en un lugar, pero sí conectados en el mismo momento y a la misma hora para poder orar juntos. Eso es orar, es pasar tiempo con Dios. La oración es la ley espiritual más poderosa de todo el mundo. Mira, es un arma importante que nosotros tal vez a veces la tenemos como una rutina, como una monotonía, y caemos como los incrédulos en esta parte, que rezan para irse a trabajar, que rezan para, aún el que roba, reza para ir a robar. Dios, ayúdame que voy a robar, ¿no? No, nosotros tenemos que cambiar el concepto. La oración es pasar tiempo a solas con Dios, es disfrutarlo con Él. Dios quiere sanar las personas, prepararlas, pero no se puede porque la gente no está orando.
Dios quiere ayudar al ser humano. Dios quiere ayudar a su iglesia, pero Dios no lo puede hacer porque no estamos orando. Quizás no estamos orando como debiéramos. Ezequiel 22:30 dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirla, pero no encontré a nadie. ¿Sí ven? Dios quiere hacer algo, pero no encuentra a su iglesia orando. Hay un obstáculo o problema que el ser humano tiene, y es que la oración a veces también es atacada por la pereza, por el sueño, ¿cierto? ¿Qué le pasó a los discípulos cuando estaban orando allí con Jesús en el Getsemaní? Les cogió el sueño, la pereza. Le dieron más importancia al sueño y dejaron de orar. Y entraron luego en problemas, ¿verdad? Cuando oro e intercedo por mí, estoy pidiendo a Dios que se meta en mi vida, ¿verdad? Cuando le digo, Señor, ven, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Él se mete en mi vida y Él empieza a liberarme del enojo, de la terquedad, de la angustia, del desespero. Pero necesitamos entender que nosotros, en cierta manera, Dios no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos, porque Dios respeta mucho el libre albedrío. Por eso la oración también es decirle, Dios, entra en mí. Pero si yo no se lo digo, pues Él no va a hacer nada. Debemos ser intercesores por otros. Cuando veamos las necesidades. Y mira, este tiempo Dios nos ha invocado para que seamos intercesores por otras personas, por las naciones, por las ciudades, por el gobierno. En lugar de estar reclamándole al gobierno o a la crisis o a la situación que a día vemos de peleas, de conflictos, estamos llamados a interceder. Muchas veces oramos, pero no conocemos a nuestro Dios, quién es, qué hace. Orar es ejercer algo muy importante, la autoridad. Cuando tú oras con autoridad, oras por orar. No, aquí hay algo muy importante, es orar con autoridad. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad sobre todo el mundo. La Biblia nos muestra que cuando Dios hizo al mundo, creó los cielos, la tierra, los peces, los mares, todo lo que creó, y cuando creó al hombre, le entregó la autoridad sobre eso. Mire lo que dice Génesis 1, 26 y 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios le entregó el dominio sobre los animales salvajes, sobre los peces, los reptiles, todo. Le entregó esa autoridad a el ser humano en el comienzo de la humanidad. Pero una vez ellos desobedecieron, perdieron la autoridad, se la delegaron a Satanás, se la entregaron. Y por eso encontramos que Satanás en este momento está gobernando sobre el mundo entero. Por eso hace lo que hace, porque el hombre decidió entregarle esa autoridad a Satanás. Y esto lo vemos en la tentación de Jesús también. Cuando Jesús fue tentado allí en los 40 días, Satanás le propuso a Jesús diciéndole, si tú te postras, yo te doy estos reinos, pero tienes que adorarme. Eso quiere decir que Satanás tenía poder o tiene poder sobre los reinos y quería dárselos a Jesús si Jesús se humillaba y le adoraba. Ahora mire lo que dice Lucas 4:6, lo dice este versículo y lo reafirma. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. El diablo le dice al creador del mundo, imagínate, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? El ser humano. Nosotros hoy también seguimos entregándole la autoridad a Satanás. Todavía, aún a pesar de ser cristianos. Le damos la autoridad cuando tenemos miedo y le damos más importancia al miedo. Cuando de pronto le tenemos miedo
a la muerte, sabiendo que en Cristo estamos protegidos y bendecidos. Como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí el apóstol estaba teniendo la autoridad, diciéndole a Satanás, no importa lo que trates de hacer conmigo, yo tengo mi seguridad en Cristo. Cuando a veces le damos a Satanás puerta abierta a pensamientos, a actitudes, a palabras que salen de nuestros labios, le delegamos nuevamente la autoridad a Satanás. Y por eso necesitamos levantarnos en la autoridad. Yo quiero invitarte, iglesia, que te levantes en la autoridad y empieces a ejercer la autoridad que Dios nos dio. Luego dice Mateo 16, 19, Jesús vino a recuperarla. Cuando Jesús fue a la cruz, dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Así que aquí hay algo muy importante. Jesús en la cruz le quitó la autoridad a Satanás y no la entregó. Por eso dice, yo te entrego las llaves. Se lo dijo a Pedro, pero nos lo estaba diciendo a nosotros también. Que nos entregaba las llaves para que ahora tengamos la autoridad de atar y de desatar. Esa es parte de lo que nosotros necesitamos empezar a entender. Tenemos que prohibir los abortos, los robos. Tenemos que prohibir la corrupción, todo lo que antes venía afectando nuestra vida. Recuerde que el poder está, y ojo con lo que voy a decir, iglesia, el poder está en lo que confesemos, en la lengua. Pero de nada sirve tener la autoridad si la iglesia no ora. El poder está en lo que nosotros confesamos, en lo que nosotros oramos. Pero si no oramos como iglesia, nada va a pasar. Si tú no oras por tu familia, yo te quiero desafiar, empieza a bendecir a tus hijos, empieza a bendecir a tu hermano, a tus padres. Yo sé que oras por ellos, pero una cosa es desatar, declarar en ellos vida, victoria, reclamarlos. Y empecemos a ejercer la autoridad que Dios nos dio. Primera de Pedro 3:10 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrene su lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. ¿Sabes por qué muchas veces el cristiano anda derrotado, anda triste, anda afligido, anda angustiado? Porque lo declara, porque lo habla. Así de sencillo. Ay, qué día tan malo. No, y si él ve un día difícil para mí, lo declara. No, no tengo dinero, estoy en la mala, dicen no algunos, ¿verdad? Declara. Y por eso dice la Biblia, si quieres ver días felices y disfrutar días felices, entonces refrene su lengua de decir lo malo. Este versículo nos dice que si queremos gozar de días felices y gozar de la vida, cállese. Entonces, en otras palabras, si no va a orar, cállese. Haga silencio, porque más bien escuche lo que Dios quiere decirle. Nuestra conversión debe ser una conversión de vida, de bendición, de gratitud. Esa conversación tiene que ser una vida de oración, donde nuestro lugar de adoración en el tiempo de intimidad con Dios es de exaltar al Señor. No de negativismo, ¿verdad? No de pesimismo, porque hay gente muy negativa y hasta aparte de eso pesimista en todas las cosas. Le dicen algo, vamos a estar uy, no, ¿y qué tal que nos pase? ¿Verdad? Vamos a iniciar este negocio, uy, ¿qué tal que fracasemos? De inicio ya lo está declarando. Tenemos que cambiar la manera de hablar. Salmo 19:14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Los cristianos deberían ser las personas más tranquilas, más felices y más calmadas. De verdad. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos dónde está nuestra respuesta y en quién confiamos. Pero yo veo a veces cristianos muy desesperados, con caras largas. Uno les pregunta, ¿cómo están? No, estoy en la mala, estoy terrible. Estoy en la peor. No, hermanos. Cuando no aprendemos a declarar las cosas bien, tu rostro, tu actitud lo refleja. Necesitamos cambiar la manera de hablar, porque esa es la manera en que oramos.
Cuando te pregunten, a pesar de que estés atravesando el duro desierto, no es negar lo que estás viviendo, aclaro esto. ¿Se acuerdan cuando los 12 espías fueron a recorrer la tierra prometida? Recuerden que 10 volvieron todos pesimistas y con negatividad. Y 2 dijeron la realidad. Dijeron, sí, hay enemigos, sí, hay problemas, sí, hay gigantes, pero el Señor Dios Todopoderoso nos va a entregar la tierra prometida. Eso es lo mismo que tú debes y yo debemos hacer hoy. Sí, hay alguien enfermo, sí. Sí, hay crisis, sí, porque de pronto lo estamos pasando. Pero yo sé quién es mi Redentor, yo sé quién es mi sanador, yo sé quién es mi proveedor, ¿verdad? Y debemos empezar a declararlo con nuestra lengua. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Lo que hablan mucho cosecharán las consecuencias, ¿verdad? Hay gente que habla y habla y habla, pero a veces ni siquiera piensa para hablar, sino que habla y luego dice, yo, ¿por qué dije eso? ¿Verdad? En una ocasión Jesús dijo, no es lo que entra a la boca, o sea, la comida, lo que se come, lo que contamina al ser humano, sino lo que sale del corazón o de la boca, donde salen los pleitos, las guerras, las peleas, cuando hablamos mal de otros, cuando criticamos al otro. Ahí estamos ejerciendo palabras equivocadas. Por eso la alabanza es tan importante. Cuando tú y yo entramos en el tiempo de oración, es importante que pensemos lo que estamos cantando, porque ahí estamos declarando vida, estamos declarando paz, bendición. Proverbios 6:2 dice, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. Muchas veces nosotros nos enredamos y nos atamos por nuestras propias palabras. Empezamos a atarnos diciéndonos, no, yo sí que soy lo peor. No, yo sí que hoy estoy como de mal genio. Nos atamos por las palabras, ¿verdad? Mi boca puede hablar para bien o para mal con las palabras que yo declare. ¿Me estoy atando con las palabras de vida o me estoy atando con las palabras de desastre, de muerte, ¿verdad? Yo puedo declarar, amo a mi familia, amo a mis hijos, estoy bendecido. Me estoy atando con esas palabras. Estoy agradecido contigo, estoy bien, estoy contento, estoy atándome con esas palabras de vida, de bendición. Y Salmo 39 dice, versículo 2, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Y termino con ese versículo, iglesia. El versículo dice, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. El salmista estaba diciendo, voy a cuidarme cuando alguien esté cerca mío de proferir palabras que no agraden a Dios. A veces nos preguntan, uy, se escuchó tal cosa, tal noticia terrible. No dice, uy, sí, mal, uy, ese país está terrible. Vuelvo e insisto, no es negar la realidad. Es diferente que veamos la realidad, pero declaremos lo contrario. Sí, pero Dios nos va a sacar en victoria. Uy, no, que esta pandemia, no sé, tan terrible, tan caótica. Sí, ha traído muchas tragedias, pero gracias a Dios que Dios nos va a sacar en victoria. ¿Tú lo crees? Gracias a Dios, la situación económica, Dios nos la va a restaurar. Gracias a Dios, nuestra familia ha sido guardada. Gracias a Dios, esa persona, ese familiar que se encuentra enfermo, Dios lo va a sanar. O tal vez, gracias a Dios, porque ese familiar que conoció a Jesús y partió a la presencia de Él, nos vamos a volver a encontrar. Eso es declarar vida. Eso nos mantiene muy contentos y alegres. Nos acerca a Dios. Amén. Orar sin cesar nos acerca a Dios. Oremos. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por este tiempo tan lindo. Gracias por enseñarnos a orar. Porque tú, Señor Jesús, aún estando en la cruz, clavado con tus manos allí, con estos clavos y tus pies también, sufriendo, adolorido, maltratado, seguías orando al Padre por nosotros. A veces nosotros en el momento de dolor, de tensión, de dificultad, no oramos, nos quejamos. Perdónanos, Dios. Gracias por enseñarnos nuevamente y gracias por darnos el privilegio de llamarte Padre, Papito Dios.
Qué bendición hoy poder compartir este momento contigo, disfrutar la oración, disfrutar mi Getsemaní allí, de pasar tiempo, porque eso me fortalece y me da las fuerzas para enfrentar el día a día. Así como Jesús fue fortalecido en el Getsemaní y pudo enfrentar la cruz, yo creo hoy que la oración es la que me fortalece y me capacita para enfrentar todos los días las batallas que debo enfrentar. Al fin y al cabo, no es nuestra guerra, no es nuestra la guerra, es tuya. Tú peleas por nosotros. Hoy bendigo mi casa. Dile allí y declara con tus propias palabras. Declaro bendecida mi familia. Mis finanzas son bendecidas, restauradas. Mi familia es guardada y protegida de todo este virus y de todas las enfermedades que puedan acechar contra nosotros. Mi casa y yo somos guardados, porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Y porque tú nos sacarás en victoria, aun cuando pasemos por estas dificultades y desiertos. Porque mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en el que todo lo puede, el que todo lo hace. Hoy te entrego mi casa, te entrego mi vida, te entrego mi familia. Te invito a que tú, mi Señor, estés obrando en mi vida y estés llenándome de tu poder y me estés llenando de tu gracia. Oh Señor, gracias por este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo y de llamarme tu hijo. ¡Qué alegría! Te exalto y te bendigo. Y en tus manos entrego este día, esta semana que comienzo. Declaro una semana victoriosa. Declaramos una semana donde las respuestas a mis peticiones tú las darás en tu momento. Gracias, mi Señor. Te adoro y te bendigo. En Cristo Jesús he orado y en tus manos quedo. Amén y amén. Iglesia, te invito a que sigas persistiendo en la oración, a que no dejemos de orar. Hoy vimos la importancia de orar, de acercarnos más a Dios, de insistirle a Él, porque eso nos hace fuertes y seguros. Amén. Un abrazo muy grande. El Señor les bendice, les amo, les extraño y espero verlos pronto también, saludarles. El Señor les continúe bendiciendo todo el tiempo. Amiguitos de Filadelfia Kids, hoy les voy a enseñar nuestro versículo de hoy. Cada vez que coman de este pan o beban de esta copa, anunciarán la muerte de nuestro Señor Jesús. 1 Corintios 11:26. Muy buenos días, niños. Hoy aprenderemos la segunda ordenanza que como iglesia debemos celebrar y es la Cena del Señor. En Lucas, capítulo 22, el versículo 7 en adelante, hasta el 20, nos relata cómo Jesús envió a 2 de sus discípulos para hacer los preparativos para celebrar la Pascua, que era una cena donde el pueblo judío celebraba su liberación de la esclavitud que habían sufrido en Egipto. Jesús trató de darles una enseñanza por medio de la cena a sus discípulos, pero ellos no entendieron. Allí Jesús instituyó lo que llamamos la Cena del Señor. Cuando tomamos nuestros alimentos, estamos nutriendo nuestro cuerpo. Y la Cena del Señor es tomar aquellos alimentos espirituales, los que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a seguir en victoria. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, recordamos el sacrificio de Jesús, los sufrimientos y su muerte en la cruz por toda la humanidad. Bien, a Dios le gusta darnos símbolos para ayudarnos a recordar sus enseñanzas, porque Él sabe que es más fácil recordar algo que podemos ver. Por eso hoy tenemos 2 símbolos, que son el pan y el vino. Vamos a ver qué representan cada uno de ellos. El pan simboliza su cuerpo quebrantado por nuestros pecados. Y el vino simboliza su sangre que fue derramada para nuestra salvación. Para participar en la Cena del Señor, necesitamos de arrepentirnos de nuestros pecados y tener en fe en Cristo para salvación. Bueno, mis amiguitos, aquí vemos diferentes tipos de cena. En la antigüedad, el pueblo judío o el pueblo de Israel
tomaban panes sin levadura y lo compartían. Lo mismo que el jugo de la vid. Hoy en día lo podemos hacer tomando y partiendo el pan y tomando el jugo que se extracta de las uvas.